El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 5 en adelante dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios y amante Padre Celestial, a ti, Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amado Padre, queremos suplicarte que a través de tu Santo Espíritu puedas tocar el corazón de cada una de las personas que en esta noche escucha este mensaje. Permite, Señor, que cada persona que ha sintonizado este dial, que cada persona que ha dado clic en este link pueda a través de este mensaje conocer de Cristo Jesús, conocer acerca de la fe y cómo nosotros podemos ser justificados por la gracia de Cristo Jesús. Acompáñanos, Señor, porque se lo imploramos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, un saludo muy especial a cada uno de los hermanos de la Iglesia Central Parral. Dios les bendiga, Dios les guarde. También saludamos a toda la hermandad de la Unión Mexicana del Norte y a todos los hermanos que pertenecen a la Asociación Mexicana de Chihuahua. Un saludo para ustedes, Dios les bendiga, el Señor les guarde. La noche de hoy vamos a hablar acerca de la justificación por la fe y cómo el Señor puede justificar a un hombre pecador, cómo el Señor puede transformar la vida de un hombre que necesita ser guiada, ser transformada por el poder y por la gracia de Cristo Jesús. Estábamos teniendo conferencias en Puerto Cabello, mi segundo distrito. Esto queda hacia el norte de nuestro país. Era pastor en ese lugar. Así que estábamos predicando en una iglesia llamada Las Barreras. En esa iglesia era una iglesia muy particular porque todos los hermanos que asistían a ese lugar eran hermanos en su mayoría de la tercera edad. Todos ellos, pues, una iglesia muy cariñosa, muy querendona. Son unos hermanos que les gustaba dar estudios bíblicos, les gustaba entregar literatura. Todos los sábados salían a hacer obra misionera. Sin embargo, conocieron a una familia que estaba ubicada cerca del río y esta familia empezó a recibir los estudios bíblicos. Pero había algo particular y era que uno de los muchachos, uno de los más jóvenes, decidió recibir los estudios bíblicos, pero quiso estudiar y conocer específicamente el plan de salvación y cómo podía él creer en Cristo Jesús, cómo podía él desarrollar la fe. Partiendo de este texto, podemos encontrar en esta noche que el Señor desea que nosotros podamos creer en Él y que entendamos que solo con la fe nosotros podemos alcanzar la salvación. Solo a través de la fe podemos obrar en favor de su amor. Solo a través de la fe nosotros podemos ser transformados, guiados y restaurados por el poder del Espíritu Santo. Sin duda alguna, cuando nosotros decidimos creer, somos transformados. La Sagrada Escritura, hablando de la fe, define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin duda alguna, tener fe es un asunto que viene del cielo. No es algo que se logra con el practicar del tiempo. No es algo que usted va a desarrollar de la noche a la mañana. Necesitas que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Necesitas conocer de Cristo Jesús. Necesitas creer, confiar, para que entonces puedas desarrollar la fe y esta fe te permita tener frutos y esta fe te permite hacer muchas cosas que solo a través de la fe podemos lograr. Hay una historia que me gusta mucho que explica cómo nosotros podemos ser transformados, cómo nosotros podemos ser restaurados por el poder y por la gracia de Cristo Jesús. El Evangelio según San Lucas, el capítulo número 40, describe una breve historia de alguien que tuvo fe, de alguien que decidió confiar. Quizás estoy hablando en esta noche para una persona que no cree en nada, que no confía en nada, que solamente cree lo que tiene delante de él, que solamente confía en lo que él considera que merece la confianza. Dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número
40, que entonces dice la Biblia, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Cristo Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque él tenía una hija única y como de 12 años que se estaba muriendo. Y dice la parte final del versículo: y mientras iba, la multitud le oprimía. Dice el Señor que él estaba tratando de ayudar a esta persona, pero dice el verso 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo, por ningún lugar había logrado ser curada. Qué tremendo esto. Para una dama participar o tener que mensualmente pasar por esto es un asunto bastante doloroso. Los cambios hormonales, el calor en su cuerpo, tener que pasar por esto mes a mes, día por día. Imagínese usted 12 años padeciendo de este asunto. Sin duda alguna era un asunto sin control. Imagínese por un momento el gasto que esta mujer había hecho. Imagínense por un momento el nivel de frustración que esta persona pudo haber sentido, el nivel de tristeza al tratar de encontrarle solución a un problema y no encontrar la salida. Se parece mucho a lo que muchos de nosotros pudiéramos estar viviendo en este tiempo, buscando la solución a un problema, buscando la solución a ese carácter tan terrible que usted o yo podamos tener, buscándole la solución a algo que por más que usted ha intentado, ha gastado, ha ido a psicólogo, ha ido a psiquiatra, quizás ha ido a cualquier lugar tratando de encontrarle solución a su problema, pero tristemente no ha encontrado la salida. La Biblia dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía. En otras palabras, estaba diciendo que esta mujer había agotado todos sus recursos, toda su esperanza se había acabado por completo. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido tratando de buscarle salida a nuestros problemas al lugar equivocado? ¿Cuántas veces hemos gastado dinero tratando de encontrarle solución a un problema y no hemos encontrado la salida? ¿Cuántas veces usted ha tratado de buscarle solución, pero usted no encuentra la manera de solucionar el problema? En esta noche yo te quiero mostrar cómo tú puedes solucionar el problema, cómo tú puedes encontrar la salida a tu problema. Dice el versículo número 44, que esta mujer pensó y planeó algo. Dice el versículo 44, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Es tremendo esto porque en los 3 evangelios, siendo esto una triple tradición, esta historia menciona algo bastante peculiar y particular, y es el hecho de que esta mujer pensó y esta mujer dijo: si tan solo tocara el manto de Jesús, yo recibiría la sanación. Para ella era un asunto bastante complicado. Llevaba tiempo buscando la solución a este problema. Llevaba tiempo tratando de encontrar la salida. Así como muchos de nosotros llevamos tiempo tratando de cambiar ese carácter tan terrible que tenemos. Llevamos tiempo buscando la manera de cómo hacer que el esposo sea diferente, buscando la manera cómo hacer que la esposa sea diferente, buscando la manera de cómo hacer que el hijo se porte bien, pero no encontramos la salida. Cómo hacer que mi familia, que mi vecino venga a la iglesia, cómo hacer que el hombre que está siempre en la casa molestando doblegue su corazón y deje de ser un hombre rabioso y ahora venga a los pies de Cristo Jesús. Dice la mujer que solo quería hacer algo, y era tomar una decisión. Y ella en su corazón dijo: si tan solo tocar el manto de Jesús. Sabes, esta expresión me recuerda al hecho de que cuando nosotros decidimos confiar en el Señor es capaz de transformar. Y si nosotros sencillamente damos ese paso de fe, grandes cosas pueden ocurrir en nuestras vidas. Dice el versículo 45 que el Señor Jesús se detuvo. Había mucha gente tocando al Señor. Había mucha gente alrededor del Señor. Muchos eran los que estaban allí. Pero dice la Biblia que cuando la mujer tocó al Señor, el Señor entonces se detiene, y dice el versículo 46 que él pregunta, y él dice: alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Saben, el Señor Jesús, que conoce todas las cosas, pudo sentir cómo el poder salió de él para sanar a esta mujer.
que tan solo tenía en su corazón un simple deseo, y era de tocar el manto de Jesús, porque ella creía, ella sabía, ella confiaba que si tocaba el manto de Jesús recibiría la sanación a la enfermedad que tenía. ¿Sabe, familia? Esto es lo que la Biblia llama la fe. Cuando nosotros decidimos confiar en el Señor, cuando yo decido dar ese paso de fe, cuando usted decide levantarse en el nombre del Señor, cuando usted decide levantar la mano, usted está dando un paso de fe. Cuando el Señor te llamó y tú decidiste venir a la iglesia, tú estás empezando a dar pasos de fe. Cuando tú decidiste empezar a ver este mensaje, tú estás empezando a dar pasos de fe. Pero falta un último paso que te permita conocer a Jesús. Y dice la Biblia que cuando la mujer tocó el manto, poder salió de Jesús. Significando entonces que cuando nosotros actuamos por fe, el Señor transforma. Dice el texto bíblico que el Señor Jesús le respondió: hija, versículo 48, tu fe te ha salvado, ve en paz. Saben, nosotros podemos alcanzar la justificación si tan solo confiamos en Cristo Jesús. Nosotros podemos desarrollar la fe si tan solo confiáramos en Jesús. Recuerdo que terminando la conferencia, este muchacho decidió entregar su vida a Cristo Jesús. Y José entonces programamos su bautismo para ese sábado en horas de la tarde. Fuimos a orilla de la playa de Puerto Cabello, estacionamos el auto, bajamos a la orilla de la playa y recuerdo que habían 3 hermanos conmigo. Y los que estábamos en ese lugar le tomamos los votos bautismales a este hombre, a este joven, un adolescente. Pero había algo en su corazón, había tristeza en su mirada, algo le estaba pasando. Así que hablé con él, le dije: vamos a entrar a la playa. Allí yo voy a hacer la invocación, te voy a bautizar y de allí saldrás restaurado por el poder y por la gracia de Cristo Jesús. Yo no sabía lo que me esperaba. Recuerdo que los dos entramos al mar y mientras levantaba mi mano para hacer la invocación y orar, pude ver que apenas terminé de decir la invocación y cuando voy a sumergir a José en el agua, el enemigo empezó a perturbar la vida de este hombre para que no fuera bautizado. Recuerdo, hermanos, cómo gritaba. Recuerdo cómo se agarraba el cuello como que si alguien lo estaba ahorcando. Y él gritaba: me estoy quemando, me está asfixiando. Y de repente, hermanos, el enemigo agarró a este muchacho y trató de meterlo dentro del agua, pero él no podía respirar. Recuerdo que traté de sacarlo porque me di cuenta que el enemigo no quería que este muchacho diera el paso de fe. Los hermanos que estaban en la parte de afuera fuera del mar entraron al agua y entre 3 personas pudimos sacar a este muchacho a la orilla. Recuerdo que cuando estaba tirado en el suelo él gritaba y él decía: no puedo respirar, no puedo respirar, yo quiero vivir. Saben, hermanos, yo creo que yo estaba más asustado que ese muchacho. Y él gritaba mientras estaba allí en la orilla de la playa. Él decía: yo quiero ser salvo, yo quiero creer en el Señor. Saben, cuando empezamos a orar, empezamos a clamar al Señor, nos arrodillamos los 3 que estábamos allí alrededor de este muchacho y empezamos a clamar, a pedirle a Dios que liberara a este hombre de las manos del enemigo. Recuerdo que hice una oración y de forma repentina el enemigo dejó a este muchacho y él volvió en sí. Mientras hablaba con nosotros le pregunté: ¿en qué ha sido tu vida? ¿Qué ha pasado contigo? En ese momento conocí la historia de José. Me dijo: pastor, yo soy materia y la semana pasada, antes que iniciara esta conferencia, yo estuve practicando estos ritos satánicos. Yo he sido materia para que el diablo se meta dentro de mí y pueda entregar mensajes. Pero sabe, pastor, yo quiero ser salvo en Jesús. Recuerdo que le dije: José, para que tú puedas ser salvo en Cristo Jesús, tú tienes que creer en el Señor. Tú tienes que pedirle al Señor que el Señor transforme mi vida, tu vida. Tú tienes que decirle al Señor: Señor, yo quiero ser restaurado. Saben, hermanos, ese día yo estaba muy nervioso. Inclusive hice algo que normalmente no se debe hacer. Le dije a él: si tú quieres, programamos el bautismo para la siguiente semana. Yo estaba asustado, pero vi una mirada tan de una persona que necesita ayuda y me dijo: no, pastor,
hoy es el día en que yo voy a ser salvado por Cristo Jesús. Recuerdo que lo tomé de la mano, tomé mucho ánimo, lo agarré por la mano, entramos al mar y apenas el agua llegó a mi cintura, levanté la mano y le dije: Señor, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agarré a José con el poder del Señor, lo metimos dentro del agua y levantamos a ese muchacho por el poder y por la gracia de Cristo Jesús. Saben, hermanos, aún recuerdo como si fuera ayer la mirada de este joven cuando salió del agua. Era la mirada de un hombre que había sido transformado por el poder y por la gracia de Cristo Jesús. Recuerdo que cuando llegamos a la orilla, este muchacho me abrazó y cantamos con gozo, con alegría, el ver cómo el Señor había restaurado la vida de un hombre que había decidido creer, que había decidido confiar en el poder y la gracia de Cristo Jesús. Sabes, apreciada familia, si tú quieres cambios en tu vida, si tú quieres restauración en tu vida, tienes que creer en Cristo Jesús. Por la fe el Señor te justificará. Por la fe el Señor perdonó la vida de esta mujer y le devolvió la salud. Por la fe Dios transformó la vida de José. Así también por la fe Dios puede transformar tu vida. Dios puede cambiar tu corazón. Dios puede restaurar tu familia. Dios puede salvar tu hogar. Dios puede cambiar tu vida. Pero para eso tú debes confiar en el Señor. Tú debes venir a Cristo Jesús. Debes levantarte allí donde estás y debes pedirle al Señor: Señor, yo quiero experimentar la salvación. Esto solo lo vas a lograr si te colocas en las manos de Cristo Jesús y permites que el Señor obre en tu vida. Así que tienes que dar un paso de fe, y el día de mañana vas a tener la oportunidad de poder dar un paso de fe en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Vamos a orar. Bendito Dios y amante Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias por tu misericordia y porque, Señor, en todo tiempo estás con nosotros. Quiero pedirte, Padre, por cada hermano que asistió a esta iglesia, por cada amigo que nos ha escuchado, que tu Santo Espíritu les permita a ellos desarrollar la fe, les permita confiar, les permita dar ese paso para poder ser restaurados, transformados por el poder y por la gracia de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por estar con nosotros. Estas cosas se las imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.